Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13. Porque en este tribunal del pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde la sala de los jurados del Tribunal del Pueblo. Se acerca el momento culminante del proceso, el momento en que el jurado debe decidir si la acusada es culpable o inocente. Susana Ramos, una mala hija según todas las evidencias, una hija egoísta, irresponsable. Los cargos que pesan sobre ella son graves. Llegó al punto de no acudir casi junto al lecho en el que su madre se debatía entre la vida y la muerte. Descargos, atenuantes, muy pocos, por no decir ninguno. Apenas una voz ha querido salir en su defensa. Una sola voz, la de su hermano. Pero la verdad es que el retrato que Néstor Ramos ha hecho de su hermana, bueno, no la deja muy bien librada tampoco. Pero sobre todo hay un hecho concreto. Susana Ramos... Los 12 jurados ya están ubicados en torno a la gran mesa oval. También para usted que nos escucha, hay un sitio en ella, el sitio invisible del jurado número 13. Ocúpelo ahora mismo, por favor, porque el jurado ya ha comenzado a deliberar. Y lo más imperdonable de todo es que se haya portado así con dos padres como los que tiene. Porque si dijéramos que fueron malos padres, padres egoístas, desencariñados... Pero no, todo lo contrario. Javier y Matilde Ramos fueron toda la vida padres ejemplares, padres modelo, que hicieron por su hija toda clase de sacrificios. Toda clase de sacrificios. Padres que han vivido pendientes de su hija, desviviéndose por ella. Ustedes lo han oído. No hay cosa que no hayan hecho por su hija, gusto que no le hayan dado. ¿Se pudiera o no se pudiera? ¿Hubiera o no hubiera con qué? Padres tan buenos, tan abnegados. Hasta demasiado buenos, diría yo. Sí, quizás sea eso. Demasiado buenos. ¿Y la forma en que su hija se ha portado con ellos? ¿Se puede ser más ingrata? ¿Se puede ser más culpable? Pocas veces he visto tanto egoísmo, tanta inconsciencia. Esa mujer solo piensa en ella misma. Para ella es como si los demás no existieran, como si... Pero ustedes se han puesto a analizar un poco las cosas que contó Néstor, el hermano. ¿Y qué cosas contó, Valiente defensa. Defensa. Pero es que ¿acaso se le puede llamar a eso una defensa? Episodios de infancia, nimiedades sin la menor importancia, tonteras que pasan en todas las casas. Y que al contrario, para lo único que sirvió fue para demostrar que ya desde muy niña Susana era una chiquilla malcriada. ¿Malcriada por quién? ¿Quiénes la malcriaron? Bueno, quiero decir, una chiquilla egoísta, insoportable. Y que sus padres fueron siempre dos joyas. Ya les digo, demasiado buenos, demasiado. Perdón, pero ¿me dejan contarles algo que me pasó ayer en casa? He aquí un jurado que hasta ahora no había intervenido. ¿Pero es algo que tiene que ver con el caso de Susana Ramos, señora? Creo que sí, ustedes dirán. Yo soy madre también. Tengo una hija de 10 años. Y ayer se me encaprichó con que la falda que le acabo de comprar para el colegio le iba estrecha. No le iba estrecha. Bien pronto pude descubrir el cangrejo bajo la piedra. Otra compañera acababa de estrenar una falda muy moderna, muy coqueta. Y a ella se le había antojado una igual. Por eso inventó lo de que la suya le iba estrecha. Me armó un señor escándalo. A toda costa quería una falda nueva. Pero me puse firme. Oye, le dije, es inútil que me hagas escenas. Esta falda está recién comprada y no nos sobra el dinero para otra. Y aunque lo tuviéramos, ¿no te parece, hija, que sería una inmoralidad tirar así el dinero cuando en el mundo hay tantas niñas de tu edad que no pueden comprarse una falda como esa que tienes, ni como ninguna? Tantos niños y niñas que están pasando hambre. ¿Oyes? Hambre. Bajó la cabeza, se calmó, me pidió perdón.
Y esta mañana se despidió con un beso fuerte y se fue muy tranquila al colegio con su falda de todos los días. Cuando se marchó, me quedé pensando, ¿por qué le negué ese gusto? Ciertamente para mí hubiera sido más cómodo ceder, consentir, evitarme la escena que fue bien desagradable. Iba, le compraba su falda y ella muy feliz. Me hubiera llenado de besos y habría dicho que soy la mejor mamá del mundo. Es lo que hubiera hecho la inmensa mayoría de las madres de hoy. Pero, ¿será que soy una anticuada? ¿Será que no soy una buena madre? No sé, pero a mí me parece que el deber de los padres no es hacerles todos los gustos a sus hijos, sino prepararlos para la vida, enseñarles el valor de las cosas, inculcarles el sentido de su propia responsabilidad. Y después me acordé que, ¿lo recuerdan? Néstor lo contó el otro día en la audiencia, cuando Susana tenía 7 años. Apenas 7 años. Ay, mamá, yo me voy a volver loca si tengo que seguir yendo con esto a la escuela. Ay, yo lo voy a tirar a la basura, Bueno, basta, Susanita. No llores, no te pongas nerviosa, que ya sabes que te hace mal. Está bien. Esta tarde te llevo al centro y te compro otra que te quede mejor. ¿De Piqué? Como la de Raquelita. Sí, de Piqué. De Piqué. Los niños no son ni ángeles puros, ni demonios puros. Todo ser humano es una mezcla de sentimientos generosos e instintos egoístas. ¿Cuál es nuestro deber de padres? A mí me parece que nuestro deber es estimular los sentimientos generosos de nuestros hijos, que todos los tienen, y combatir sus tendencias egoístas, que todos lo llevan adentro también. O sea, despertarles la conciencia. Muchas gracias, señor. Eso es lo que yo estaba tratando de decir. Formarles la conciencia. Pues bien, yo les pregunto, ¿cómo educaron a Susana esos padres tan buenos? Susana se crió aprendiendo que era todopoderosa, que ya a los 7 años, si tenía cualquier capricho, podía conseguirlo. Le hicieron sentir el centro del mundo, que todo giraba en torno de ella, que todo debía hacerse según su santa voluntad. Que si perdía algo, no importaba. Sus padres se lo volverían a comprar. Total, ¿para qué discutir por una goma que costaba unas miserables monedas, verdad? La goma costaba unas miserables monedas, pero el mal que le estaban haciendo a Susana iba a costar mucho, mucho. Ya desde el principio nunca tuvieron el valor de decir no. No, Susana, tú tienes el deber de cuidar tus cosas. Tú eres responsable de ellas. Pero no. Susana los hallaba siempre débiles, dispuestos a consentir, a dejar pasar. Si desde el principio le hubieran negado aquellas monedas sin importancia para la goma que tan desaprensivamente había dejado por ahí, ¿acaso todo el destino de Susana habría cambiado? Si cuando exigió la blusa de Piqué, su madre hubiera sido capaz de ponerse firme. Pero es que se me hace que en el fondo, inconscientemente, a la señora Matilde le encantaba que su hija fuera tan coqueta y satisfacer sus coqueterías. Comprende, Néstor, es distinto. Tú eres varón y ella es una niña. O si no, a menudo decía también: pobrecita, que tenga lo que yo nunca tuve. Y ahora se estaba desquitando de su propia infancia pobre, tomando la revancha en su hija. Matilde se proyectó en su hija. Quiso realizar en ella sus propias frustraciones románticas. Que tenga lo que yo no tuve. Con eso le hizo un daño enorme. En lugar de hacer desarrollar en la niña sus tendencias generosas, que las había, no lo duden, las hay en todos los niños, su sentido de la responsabilidad, que lo había también. Sin darse cuenta, sus padres aplastaron todo eso en Susana, lo ahogaron, y en cambio hicieron aflorar y crecer solo lo peor, su egoísmo, su indiferencia para con los demás.
Oigan, todo eso que ustedes están diciendo, pero si los padres de Susana fueron buenísimos. Sí, a su manera. ¿No fue usted misma quien lo dijo? Demasiado buenos. Demasiado. Por ejemplo, ¿recuerdan? Cuando Susana tenía 8 años, si no quería ir a la escuela, no iba. Le bastaba declarar que se sentía rara y ya tenía enseguida a sus pies a su padre afligido, todo preocupado, pronto a condescender. Total, un día que falte a la escuela no es nada. Ahora ya toda una mujer casada es incapaz de afrontar las responsabilidades y obligaciones de un hogar. Como ama de casa, un desastre. No sabe hacer nada, ni pelar papas. Su esposo se pregunta qué pasará el día que tengan hijos, si será capaz de cuidarlos. Pero a los 11 años, su madre todavía la juzgaba demasiado chica para aprender las tareas más sencillas. A ver, Trae, tú no sabes. Así no se pela una papa. Trae, mejor las pelo yo y termino más rápido. Enseñar a un niño a hacer las cosas es un trabajo. Exige tiempo, paciencia. Es más cómodo, es más rápido hacer las cosas una misma. Pero así es como algunos padres convierten a sus hijos en inútiles. Por supuesto, así, estimulada, Susana tampoco puso ningún empeño en aprender. Era más cómodo que su madre le hiciera todo. No tener que hacer nada, seguir echada en el sillón oyendo las radionovelas. Hoy, Susana es una inútil. ¿Pero quién la hizo así? A los 12 años, a la edad en que tantos niños ya tienen que salir a trabajar y enfrentar la calle, a Susana todavía no la dejaban viajar sola, tomar un bus. Ay, no me hablen. Susanita viajando sola. La sola idea me da escalofríos. Nunca la acostumbraron a valerse por sí misma. Todos en la casa, padre, madre, hermano, tenían que traerla y llevarla a todas partes, estar a su servicio. Y a Susana eso le parecía lo más natural, porque se lo hacían sentir lo más natural. Así se acostumbró a que ella era el ombligo del mundo. Yo creo que en el fondo su madre tenía el inconsciente deseo de que su hija nunca pudiera arreglarse sola, que la necesitara siempre a ella, que dependiera de ella. Poder decir... Ah, si no fuera por mí. ¿Qué sería de Susanita si no fuera por mí? Ustedes la oyeron en la audiencia. Aún casada sigue necesitándome para todo, usándome para todo. Y no se sabía bien si lo decía en son de queja o sintiéndose orgullosa de ser tan imprescindible. Y este es el resultado. Ya mujer casada, Susana ha seguido dependiendo, necesitando, sirviéndose de su madre. Susana no ha crecido. No ha madurado. Nos han pintado a Susana como una mujer fría, insensible, incapaz de compartir los sufrimientos de su esposo, el dolor de una amiga. Pero a los 13 años, sus padres encontraban que Susana era todavía muy chica para explicarle un paro de trabajadores, la muerte de un obrero en un choque con la policía. Ya te sobrará tiempo para conocer las amarguras de la vida. Así la educaron, ajena a toda realidad. Entre algodones, ocultándole las realidades de la vida, fabricándole un mundo falso, rosado, para ella sola. Un mundo en el que el prójimo y sus sufrimientos no existían. Apostaría cualquier cosa a que la madre de Susana era de esas que... Oye, no vayas a prestar tus muñecas a ninguna niña, ¿eh? Mira que te las rompen. Así fueron formando en Susana la imagen de que el prójimo era alguien a evitar, alguien de quien desconfiar. Sí, bueno, pero con todo, ustedes se olvidan de lo principal. Susana Ramos está acusada nada menos que de no haber ido a cuidar a su madre gravemente enferma. Y eso Señora, ¿no estará también en eso su madre recogiendo los frutos de lo que ella misma sembró? ¿Cómo dice usted? Acuérdense, cuando Susana entraba ya en la adolescencia, su madre también una vez enfermó de cuidado. Y ni le cruzó por la cabeza lo más natural, que ahí estaba su hija para atenderla. No, corrieron a llamar a esa pobre prima que tiene 5 hijos. Pero a Susana... ¿Quién se va a ocupar de ella, pobrecita? Habría que llevarla a casa de tu hermana, Javier. Así por lo menos está atendida. Ahora Susana explica que no acudió a cuidar a su madre porque... Tenía miedo, señor juez. Yo quería ir, pero tenía miedo.
No sirvo para esas cosas. No sé cómo arreglarme con un enfermo. Si de pronto le da un ataque, ¿yo qué hago? Nunca cuidé a un enfermo. ¿Y no es su madre la principal culpable de que Susana nunca haya aprendido a cuidar a un enfermo? También cuando se enfermó la abuela, la madre afrontó sola el atenderla. Ni se le ocurrió recurrir a Susana alguna vez. Es tan impresionable. Solo de ver sangre se desmaya, pobrecita. Susana fue siempre eso, la pobrecita. Y realmente hay que decir pobrecita. Pobrecita, cuánto daño te hicieron. No te enseñaron a vivir. Con esa manera de educarla, ajena a toda responsabilidad, podemos extrañarnos de que no haya sido capaz de acudir junto a su madre y cuidarla. Además, Susana alega otra cosa, que no le dijeron, que le ocultaron la gravedad del verdadero estado de su madre. A mí nunca me dicen las cosas. Y en eso hay que creerle. Siempre fue así con ella. Cuando murió la abuela, Susana tenía ya 14 años, pero... A Susana mejor no se lo digan todavía. Sí, es tan delicada, tan nerviosa. La muerte la asusta, la impresiona tanto. ¿Cómo indignarse ahora porque Susana sea incapaz de afrontar sus responsabilidades? Si la criaron así, de espaldas a la vida, al margen de la vida, en un mundo artificial donde no existían la enfermedad, ni el dolor, ni la pobreza, ni la muerte. Entretanto, el padre de Susana se había arruinado. Era la oportunidad de hacer tomar contacto a Susana con la realidad, enseñarle a vivir como pobre, a ser pobre. Eso le hubiera hecho un bien enorme. Pero esa oportunidad también se perdió. De la situación en que estaban, Susana tampoco debía saber nada, pobrecita. Si a fin de año sus compañeras hacían regalos costosísimos a sus profesoras, Susana no podía hacer menos, porque ¿qué iban a decir las otras? Así la educaron, para el lucirse, para el exhibirse ante los demás, para vivir pendiente del qué dirán. Y si no, acuérdense de esa fiesta de 15 años que los padres recuerdan con tanto orgullo. ¡Qué fiesta Susana! Con todo, tal como la había soñado. ¿Y sabes que en aquel momento tu padre estaba fundido, metido en deudas hasta aquí? No, nunca lo supiste. Pero tuviste tu fiesta de 15 años, a lo grande. Entre tanto, Néstor seguía sin tener su cuarto, durmiendo en el comedor, estudiando en la cocina, viviendo como un gitano errante. Pero ¿quién se acordó de eso? Para hacerle un cuarto a Néstor no había dinero. Pero Susana encontró perfectamente lógico, natural, que en cambio sí lo hubiera para su fiesta de 15. ¿De quién fue la culpa? ¿De Susana o de los padres? De esos padres que para pagar esa fiesta a lo grande hipotecaron la casa, lo único que les quedaba. Es nuestra única hija mujer. Y 15 años se cumplen una sola vez en la vida. Pobrecita, que tenga todo lo que yo no tuve. No era solo la fiesta de Susana, era también la fiesta que inconscientemente la señora Matilde se ofrecía a sí misma, su revancha. Por eso tenía que ser así, en salón de lujo, con orquesta, con vestido largo de encaje importado, con champagne francés. Porque si en la fiesta de 15 de Mónica Cáceres hubo champagne francés, nosotros no podemos ser menos. Si no, ¿qué van a decir? Pues bien, ¿y nosotros? ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir de estos padres que nunca le negaron nada a su hija, que le evitaron todo sufrimiento? Ellos se consideran a sí mismos los mejores padres del mundo. Todos los señalan como padres ejemplares. Y sin embargo, ¿quién puede medir el daño que le han hecho a su hija? No le enseñaron a vivir. La condenaron a la soledad, a la incomunicación, a vivir encerrada en la peor prisión, la del propio egoísmo. Padres débiles, siempre dispuestos a consentir.
incapaces de negarle nada. Dicen que eso es bondad. ¿No será confundir bondad con debilidad? Hay padres que creen que ser buenos consiste en decir sí a todo. Pero Javier y Matilde Ramos querían a Susana. Pero es que hay formas equivocadas de querer. Hay cariños que destruyen, que deforman, que deshacen. Tantos padres que terminan desilusionados, frustrados, diciendo: nos ha salido un hijo egoísta, un irresponsable, un inconsciente. Nos ha salido. Y no se dan cuenta de que ellos lo hicieron así. ¿Egoísta? Si no le enseñaron que existen los demás, si lo criaron al margen de toda obligación, de toda responsabilidad, de todo servicio a los otros, de todo sacrificio por los otros. Inconsciente. Si no le formaron la conciencia. Y entonces, Susana Ramos, ¿culpable o inocente? No lo sé. Pero en cambio hay una cosa que ahora sí sé. Que si en este proceso hay realmente culpables, son los mismos que acusan. Sí, es cierto. Nadie más culpables que los padres de Susana Ramos. Por comodidad, por complacencia, por seguir el camino más fácil, quizá creyendo hacer la felicidad de su hija, el bien de su hija, han hecho de esa pobre muchacha un ser incapaz de convivir con los demás. Es cierto. Los padres son los más culpables. Casi todas las manos se han levantado para sentenciar que la culpa mayor, en el caso de Susana Ramos, recae sobre los padres que no supieron educarla. Y su mano, jurado número 13, está también entre las que se levantaron. Jurado número 13. Una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.